Voy a ser muy breve, sobre todo porque ya sabía que quien hablaba antes de mí, pues lo iba a decir casi todo, como así ha sido, y por lo tanto yo sé que lo que cumplo aquí es la cuota de los de letras. Y como tal cuota, que es un San Benito que tenemos siempre en este tipo de procesos frente a los de ciencias, estamos los pobrecitos de letras, pues sé que soy eso y he venido pues a hablar en calidad de eso, básicamente. Sin embargo, quiero hacer una especie de cosa previa, general, porque me parece muy interesante. A mí cuando se me invitó a esto, yo acababa de venir de un viaje a Tanzania, que es donde tengo mi investigación, soy arqueólogo, y me planteé la idea de que dos cosas fundamentales. No soy el perfil típico de letras, de un investigador de letras, por algunas razones generales, y luego también, por otro lado, yo no me había jamás parado a pensar qué es lo que yo hacía, si es que lo hacía o si hacía algo, pues para preparar propuestas de éxito. Yo no sé si he preparado propuestas de éxito, creo que soy un investigador que ha intentado de la manera pues mejor posible, de una forma intuitiva en general, llevar a cabo sus proyectos de investigación y preparar propuestas pues para obtener dinero en general para mis proyectos de investigación. Punto. Es eso lo que he pretendido hacer en general. Pero, por otro lado, también es cierto que mi posible reflexión sobre este tema siempre ha estado vinculado en general a mi labor como revisor de proyectos, que bueno, pues he sido algún evaluador en algunos casos, tampoco soy un evaluador muy curtido, pero bueno, he tenido mis capacidades de evaluación y es verdad que en esos casos es en los que yo he podido valorar un poco más que en mi propio trabajo o en mis propias propuestas, en las propuestas de otras personas, ¿no? Perdón, en evaluar las propuestas de otras personas. Y es ahí donde básicamente me encuentro y es en ese lugar en el que he querido intentar hacer una pequeña reflexión. Voy a tratar algunas cosas muy breves, muchas de ellas, todo se ha dicho aquí, por lo tanto voy a intentar recalcar algunas cosas y voy a hacer una pequeña también valoración específica para el caso de la mayor parte de proyectos de letras, que en general, bueno, pues normalmente nosotros no solemos pedir en proyectos en retos, sino más bien en conocimiento de ciencia básica o generación de conocimiento, excelencia, cosas de estas, básicamente. Y entonces esto también organiza o limita de alguna manera o dirige el proyecto de investigación y los intereses en general. Quiero ir, y no sé si en esto voy a copiar a la siguiente interviniente porque es lo que yo había pensado hacer, pero lo voy a hacer muy brevemente en lo posible. Ir por algunos aspectos importantes que me parece comentar respecto a la propia solicitud del proyecto y qué es lo que considero que habría que tener en cuenta, cosas que me gustaría subrayar a propósito y que por lo tanto lo quiero hacer. Se ha dicho en la intervención anterior, y esto creo que es fundamental, y es fundamental para los proyectos de humanidades en general, que el proyecto tiene que ser, como idea general, conciso, directo y claro. Esto es algo que se ha dicho y son las palabras exactamente que se han utilizado. Y creo que tiene que ser exactamente así. Es decir, a veces en humanidades hay una tendencia a mucha literatura en general y, bueno, yo entiendo que la literatura puede ser buena, etcétera, pero no es necesario hacer una propuesta telegráfica, pero sí en la que las ideas estén claramente expuestas y directamente expuestas. Y esto lo tiene que entender el que presenta la propuesta, puesto que el evaluador va a tener en cuenta absolutamente esto, y esto es muy importante a la hora de presentar tu propia idea. Y esto se hace también en una cosa previa muy interesante, que es muy importante, que a veces no le damos en cuenta. Tanto el título, y se ha dicho antes, como el resumen, tienen que ser tremendamente reveladores de esta idea que decía de concisión, dirección y claridad. Sobre todo porque es aquí donde el proyecto muestra su capacidad sintética. El hecho de que, bien, en este resumen, y el evaluador tiene una serie de cosas que ver a la vez, es decir, no solamente no es el centro del universo, ni tu proyecto es el centro del mundo, y por lo tanto el evaluador tiene poco tiempo realmente. Y es aquí precisamente, tanto en el título, lo que dicen los anglosajones, un título sexy, que lo suelen denominar con este nombre, a mí me parece un poco ridículo, pero lo suelen usar mucho. Ciertamente el título tiene que ser sexy, es decir, tiene que estar absolutamente todo claro, muy coherente, que haya una coherencia clara entre esto es muy importante, entre ese título de esa propuesta que tú haces y luego lo que dices después, porque aunque no lo parezca muchas veces el título y lo que luego dices están como de no sé, de Murcia a San Sebastián, es decir, que es una cosa dirigida hacia un sitio y esto no debería ser así.
Y creo en este sentido lo que decía, ¿no? Que el evaluador capta la atención del evaluador fundamentalmente esa capacidad sintética que tiene, sobre todo, el resumen y que tú muestres como tal. En los antecedentes del estado de la cuestión, etcétera, me parece que es un apartado muy importante y que tiene una gran relevancia y que hay que intentar ser inteligentes a la hora de jugar con esta baza. Fundamentalmente porque lo que estamos haciendo con este apartado, que no es necesario tampoco que sea muy lioso y es un poco en la línea esta, no tenemos que hacer una tremenda literatura, pero esto lo que hace es enmarca, a mí me parece que este apartado es un poco como quirúrgico, ¿no? Es decir, es una cosa matemática, ¿no? Es decir, es mostrar que con este apartado tú estás enmarcando tu investigación, le estás dando sentido a lo que tú quieres decir, da sentido a la propuesta, es decir, es aquí donde, si el evaluador decide leer esto con un poco de detalle, tú tienes que estar mostrando fundamentalmente que conoces perfectamente cuál es el contexto en el que presentas tu propuesta, sabes exactamente de qué va y sabes exactamente cuál es ese lugar en el que tu propuesta tiene cabida, y eso es el marco fundamentalmente, es el medio ambiente en el que se presenta tu propia propuesta. Si has tenido proyectos anteriormente, o has solicitado proyectos anteriormente, o has estado trabajando en esta línea anteriormente, yo creo que es muy importante también que en ese estado de la cuestión, en ese contexto, en ese marco que da sentido a la propuesta que tú presentas, es muy importante también, creo, que tú presentes tus propios, o el equipo en este caso, obviamente, que el equipo presente sus propios logros anteriormente en la propia línea. Es decir, no me parece para nada mal que se haga así, creo que es bastante importante, que es un punto a favor, porque esto genera también un aval para los evaluadores sobre el marco de la investigación. Es decir, que ya el equipo ha estado teniendo alguna serie de propuestas anteriores, ha tenido una serie de resultados y esos son muy importantes presentarlos. En general, este apartado, vuelvo a repetir, me parece fundamental porque con él estás formulando claramente la problemática, estás convenciendo a los evaluadores que tu propuesta es importante, fundamentalmente porque demuestras que sabes cuál es el problema en el que se presenta la propuesta de investigación y sabes atacar exactamente ese problema y apuntar exactamente hacia dónde hay que ir. A mí esto, los antecedentes me parecen un apartado que tiene bastante más relevancia de lo que a veces podemos pensar, porque no es solamente y ciertamente la metodología, los medios, etcétera, tiene mucha importancia, pero creo que ese apartado es muy relevante precisamente por eso. Sobre hipótesis y objetivos, creo que es fundamentalmente que haya una claridad y una tremenda jerarquía en los mismos. Es decir, que esté muy claro, y esto puede parecer en teoría como, bueno, pues todos sabemos que es así, hay un objetivo principal y una serie de objetivos secundarios, subsidiarios, etcétera, pero creo que esa estructura tiene que ser clara realmente, es decir, los objetivos secundarios realmente están articulando al principal, le están dotando de sentido, es decir, están de alguna manera dando viabilidad al objetivo principal. No puede ser viable ese objetivo en el que, bueno, tengo un objetivo muy general que puede parecer muy bonito, pero bueno, no sé, como esto quiero que desaparezca el hambre en el mundo y cosas así tan tremendamente bonitas como un objetivo general, pero si realmente no hay una relación directa y subsidiaria y claramente estructurada, es decir, que el juego del ego esté claramente empastado una cosa con la otra, no puedo mostrar que ese objetivo principal tiene viabilidad y por lo tanto es muy importante que los subsidiarios estén claramente marcados, que estén claramente estructurados, etcétera, y que den sentido al principal. Es aquí también donde aparecen precisamente estas ideas de los objetivos distintos, cuando yo puedo presentar con estos objetivos secundarios, sobre todo a la hora de desarrollarlos, una idea de innovación, no sé, de que soy ambicioso a la hora de presentar esos objetivos y que estoy innovando con ellos. Y la idea de innovación y que me quiero comer el mundo, etcétera, que lo tienes que presentar porque el evaluador tiene que ver que estás a tope con lo que quieres hacer, obviamente. Es decir, que tienes ideas y que tienes ideas que en la medida de lo posible son innovadoras y que tú eres ambiciosa o ambicioso precisamente en la búsqueda de conseguir ese objetivo y esa hipótesis general.
Simplemente en metodología y medios me gustaría recalcar algo que se había dicho antes. Pues a veces tu planificación, etcétera, toda esa serie de cosas de la forma mejor posible y bueno, pues los procedimientos que quieres, etcétera. Pero yo creo que es muy importante también que tú tengas en cuenta y que lo presentes tú todos los problemas posibles, todas las posibles limitaciones que puede tener el proyecto en general. Creo que es importante, y se ha dicho anteriormente, que seas tú quien lo presente antes que sea el evaluador quien diga: esta persona no ha tenido en cuenta que qué pasa si esto no ocurre, el proyecto queda un poco descolgado, se lleva a cabo. No, tú tienes que ser consciente de que esas posibles limitaciones que todos los proyectos pueden surgir, porque siempre surgen elementos de fuera de control que pueden ser muy relevantes para la ejecución de tu proyecto, ser consciente de ello y expresárselo al evaluador, que el evaluador lo sepa y que sepa: esta persona es consciente de ello. Se ha hablado antes de minimizarlo. Yo diría en este caso, pues, enmarcarlo, es decir, de alguna manera reconducirlo, y sobre todo a mí me parece muy importante la idea de que el evaluador sepa que tú eres consciente de eso, porque al saber que eres consciente de eso, sabe precisamente que tienes probablemente un plan de contingencia o que lo expresas ese plan de contingencia frente a esas posibilidades que puedan ocurrir o no. Los equipos de trabajo, y esto también es muy importante, tienen que estar claramente detallados. Tú no puedes decir que coloco a tal o cual persona, pero tal o cual persona tenemos que saber todos qué es lo que van a hacer, cuál es su contribución al proyecto, cuál es su especialidad, qué es exactamente lo que van a hacer. Esto se verá en el cronograma también, etcétera, pero está muy claro que tenemos que presentar esto. No se trata que metamos una batería de gente que, bueno, aquí están todos y ya veremos qué hace cada uno, o que no quede claro eso tiene que ser claro, porque hay que ser ordenados, estructurados, tener un guión claro, no ser repetitivo en toda la propuesta, pero también, por ejemplo, en esto, es decir, que tiene que estar claro qué es lo que hace cada uno, qué aporta cada uno. Yo creo que eso es un tema bastante importante. Sobre el impacto esperado, y es aquí donde me parece que hay un aspecto muy importante para todos los proyectos en general vinculados con excelencia o con avance de conocimiento, etcétera, es muy importante que tengamos conciencia precisamente en qué se enmarcan nuestros proyectos. Es decir, la idea fundamental de nuestros proyectos, pues, es generar un impacto, digamos, científico, de conocimiento general, pues, o internacional o social o lo que sea, y es en este marco precisamente en el que se nos va a pedir de alguna forma que tengamos claro que nuestros proyectos tienen que tener un impacto, y ese impacto fundamentalmente lo organizamos en dos cosas. Una parte en publicaciones, y es aquí donde creo que subrayo la especificidad muchas veces de humanidades. Hay algunas ramas de humanidades en las que están, por determinadas razones de nuestro devenir, de nuestras disciplinas, nos hemos visto un poco presionados a publicar en JCR, Q1 y Q2 constantemente. Pero hay otras ramas de humanidades en las que todavía esto les está costando mucho verlo, y les está costando porque, bueno, vienen de una tradición muy distinta. Pero creo que en general, en la medida de lo posible, aunque es verdad que existen otra serie de, pues de medidores alternativos que no tienen que ver solamente con JCR, etcétera, pero hay que tener en cuenta un poco este concepto del impacto de tus publicaciones. Y en humanidades esto es muy importante, que lo tengamos cada vez más en cuenta. Sé que las jóvenes generaciones lo tienen porque están más presionados sobre ello, lo tienen más en cuenta, pero probablemente los investigadores más consolidados o que llevan más tiempo y vienen de otra tradición, en humanidades en general les cuesta bastante menos, yo creo, ¿no? Y bueno, esto es un elemento que es muy importante en el tipo de proyectos que pedimos nosotros, porque y tenemos que mostrar precisamente, al menos, que nuestro proyecto, nuestra propuesta, tiene cabida en publicaciones de tal o cual tipo y en tal o cual cuartil, etcétera. Es decir, porque esto va a plantear la idea de que precisamente como nuestros proyectos de generación de conocimiento en general, estamos ante una propuesta de internacionalización, vamos a pretender internacionalizar, vamos a intentar generar impacto. Y otro aspecto que me parece importante es el impacto en difusión, que a veces no se tiene tan en cuenta, pero yo creo que es importante, porque la sociabilización de los proyectos, yo creo que es un papel que a mí personalmente me parece interesante. El proyecto también tiene que tener una cuota, digamos, de presentación social, y en la medida de lo posible tenemos que valorar
o intentar dilucidar en qué medida somos capaces o podemos participar en ello, es decir, con nuestro proyecto revertir socialmente en la sociedad, pues con algún tipo de exposición o proyecto social o en redes sociales o lo que sea. Bien, se ha dicho del presupuesto y creo que estoy totalmente de acuerdo, que la cuestión no es tanto, porque es que es así, no es una cuestión de estar de acuerdo, no depende de que tú pidas 2 millones de euros, sino la cuestión es que el proyecto sea bueno o malo, porque ya el evaluador eso no tiene nada que ver, a él le da exactamente lo mismo, lo que está evaluando es un proyecto. Y ya habrá alguien que si tu proyecto es muy bueno y te has pasado 7 pueblos, pues ya vendrá y te dirá, sí, te lo vamos a financiar, pero te vamos a quitar un montón de dinero porque ¿dónde vas pidiendo todo esto? Pero te lo van a financiar, por lo tanto esto es algo que no nos preocupa. Pero sí que es cierto que tampoco tenemos que volvernos locos ni despegar rápidamente, es decir, hay que justificar exactamente todo lo que pides, que sea razonable o que esté justificado, ¿no? Pero bueno. Me ha parecido muy interesante algo que has comentado anteriormente y que yo no lo había reflexionado, pero lo sabía intuitivamente, pero no lo había reflexionado por esto, es la idea de la temporalización. Ciertamente, cuando tú ya has pedido un proyecto anteriormente, y bueno, es lo que hacemos, yo veo que es lo que hago, pero no había reflexionado qué es esto. Es muy importante, sobre todo si has tenido algún proyecto, que tú te aproveches de esa ventaja y efectivamente tus proyectos están desarrollándose ya desde un periodo anterior, de tal manera que luego tú puedes presentar al final como rendimiento de cuentas un montón de publicaciones o de actividades que si simplemente empiezas desde el primer año hasta el final, obviamente materialmente no puedes llevarlo a cabo. Y eso es muy importante. Ciertamente es muy fácil en proyectos que tienen continuación. Yo pido uno, engarzo con el siguiente y con el siguiente y más o menos mis proyectos van en una línea. Yo tengo una línea de investigación, me dedico a tal no sé qué y entonces en esa línea pues tú estás desarrollando. Pero es fundamental y es verdad que es agarrarte a la ola y usar eso como ventaja. Ciertamente, si tu proyecto, el que ya llevas pensando sobre él antes de que empiece, es que me parece una idea magnífica y me parece, y nunca había reflexionado sobre ello, pero creo que es muy importante. Y ya para acabar, voy a acabar con esto, sobre el tema de, bien, si no te lo han financiado, ¿no? Porque yo no pensaba hablar de ello, pero no te lo financian, pues bueno, otra vez será, bueno, tienes siempre la opción de las alegaciones. Y puedes alegar. Y yo no tendría miedo a presentar una alegación si por alguna razón pues veo que bueno, hay algún error en la valoración o soy consciente que es así. Pero creo que es muy importante y esas alegaciones a veces se cumplen. De la misma manera que es cierto, yo solamente he sido un pobre evaluador, no he estado en ninguna comisión de ningún tipo, pero como evaluador yo creo que yo en la medida de lo posible intento ser objetivo y si a mí me viene un proyecto para evaluar de una persona que conozco, yo lo rechazo directamente porque sé que hay un conflicto de intereses, se ha dicho anteriormente. Es decir, que la cosa es más legal de lo que parece, de que bueno, que esto es una comidilla. No es verdad. Es decir, yo he tenido evaluación de gente de mi equipo que me han llegado o gente muy cercana o amigos y yo los he rechazado directamente. Porque es meterte en un marronazo en el que mejor no te debes meter. Bueno, esto es una cosa, pero en la línea de esto hablo precisamente por esta idea de que creo que realmente es más legal o más razonable en general de lo que a veces nos parece. El tema de las alegaciones me parece importante. Es decir, puedes alegar, pero hay varias cosas que me parece importante que hagas en esa alegación. Que la justifiques claramente, hay que justificar exactamente cada una de las cosas en las que te han dicho, mire, esto no está bien o aquello no está bien, lo puedes justificar porque hay veces los evaluadores son contradictorios. Eso puede ocurrir. Hay veces que en la evaluación hay errores. Tú puedes agarrarte a esto y puedes aprovecharte de eso. Por lo tanto, justificar claramente pues, tu alegación. Tienen que ser ponderadas, por otro lado, y desde luego no pueden ser soberbias. No me parece que eso sea... Porque a veces, es decir, que queremos alegar y decimos, bueno, que estos tíos que no saben nada de lo que están evaluando esto, y entonces, bueno, me los quiero comer directamente con mi alegación. Bien, es importante que tú justifiques claramente y que vayas directamente a aquellas cosas que consideras que el evaluador se ha equivocado o no lo ha visto y tú lo crees bien, pero que lo hagas de una manera, pues eso, ponderada y en absoluto con esa perspectiva soberbia que nada nos va a ayudar. Y con esto, pues simplemente he acabado. Espero haber dicho algo respecto a lo que se ha dicho anteriormente. Muchas gracias.